El tercer agente etiológico ubicado entre el grupo de los protozoarios es el Piccinodinium pilulare. Este es un ciliado, presenta cilios, como lo vamos a ver en las imágenes posteriores, y causa la enfermedad denominada piscinodiniosis o enfermedad del terciopelo. Las características o los signos y síntomas observados en este protozoario dinoflagelado es que se ha observado afectando tilapias en Puerto Rico y en Cachama Blanca, aquí en Venezuela y Colombia, luego de que hay unas fluctuaciones fuertes de la temperatura, ¿sí? Asociada con una alta precipitación. Eso lo observé también yo en Colombia. En Cachama, alevinos parasitados, se ha observado alevinos parasitados en piel y en adultos en las branquias. Se localiza en la piel y branquias, ya lo hemos señalado que es un ectoparásito, y en el epitelio bucal y nasal también. En la piel es capaz de penetrar la epidermis para ubicarse por debajo de esta. Esos cilios los enraiza como una especie de raíz debajo de la piel. En branquias, el parásito penetra a través de las estructuras en forma de uña, causando un daño severo en las células epiteliales, y eso llega a erosionar el tejido epitelial. Y hay una alta producción de moco y producción masiva de células epiteliales, una hiperplasia epitelial. Esto, por supuesto, esta afección severa, vamos a ver allí una diapositiva posteriormente, hace que el equilibrio osmótico se vea comprometido y facilita la entrada de otros organismos oportunistas, de acuerdo a lo que ha señalado el profesor Eslava de Unillanos. Bien. En la siguiente diapositiva vemos la figura, como se ha dibujado el Piccinodinium pilulare, ¿okay? Un glomérulo central, y ese pie en forma de uña que penetra, que es el que se utiliza como mecanismo de fijación en los diferentes tejidos. Al lado derecho de esta imagen, pues se observa muy bien un filamento branquial, con una severa infestación por Piccinodinium. Okay. En la siguiente imagen, pues vemos ya cortes histológicos de branquias también, ¿sí? Entonces se observa en el primer caso arriba y a la izquierda un alevino de cachama blanca con una infestación mixta de Piccinodinium con Ictiotyrus. ¿Okay? Y en la otra pues vemos, no puedo señalar ahí claramente, pero hay Piccinodinium y hay Ictiotyrus también. Okay. La coccidiosis es la enfermedad causada por dos agentes importantes, la Eimeria y la Gousia. Bien, las características de esta enfermedad es que ha sido descritas infestaciones intestinales en tilapias cultivadas en Colombia, con mortalidades. En este estudio se ha señalado mortalidades desde el 10 al 90%, es decir, mortalidades bajas hasta severas. ¿Okay? Fundamentalmente en alevinos juveniles, repito, de tilapia. La mayoría causan una coccidiosis difusa o enterococcidiosis. Allí se ve el ciclo de vida de la Eimeria en la siguiente diapositiva, en sus formas simples, inmaduras, y van avanzando poco a poco hasta las formas maduras. Como en todos los organismos parasitarios, pues las formas inmaduras son las parasitarias y las inmaduras son de vida libre. En la siguiente foto se observa un tejido
en tejido gastrointestinal Eimeria. Ahora hablemos de los tremátodos monogeneos, que son los de vida simple, infestación directa. ¿Sí? Se han sido reportados el dactilogiros, el gyrodactylos, el Lingodactyloides brigmani, Anacanthorus spatulatus y Anacanthorus pennilabiatus. Las características de estos parásitos las características de estos tremátodos generalmente destacan los géneros dactilogiros y gyrodactylos. Son parásitos pequeños de más o menos de medio milímetro a 2 milímetros. Repito, el ciclo de vida es simple y es directo. Produce daño en el tejido parasitado al anclarse. ¿Sí? Tiene como especies de anclas en el pie y como especies de un labio, ¿cómo se dice? Como lima, con ganchos en la parte bucal. Y esto produce daños en los tejidos donde se afirman y para luego moverse como gusanos, y en la parte bucal también para moverse y para comer. Los síntomas y signos fundamentales es que causan erupciones focales, ¿sí? Daño localizado allí, aneurismas, hemorragias, reacciones inflamatorias, hiperplasia de células epiteliales y excesiva producción de moco, y reduce la capacidad respiratoria en el caso de las branquias por todos estos daños, ¿no? Todo esto ocasiona que haya una inducción al estrés, se reduce el crecimiento se ve afectado, igual que la reproducción, pero como afectan fundamentalmente ya aquí están afectando ya no tanto a alevines, sino a juveniles y en proceso de engorde. Entonces es por eso que el crecimiento se ve afectado y el engorde también. Se incrementa la susceptibilidad a otros patógenos también. Allí tenemos una foto del Dactylogyrus, el Dactylogyrus se diferencia del gyrodáctilo por supuesto, además de otras cosas, en la presencia de 4 ocelos. El Dactylogiro, repito, se observan 4 ocelos en la parte cefálica, mientras que el gyrodáctilo solo 2. Bien. En la siguiente diapositiva observamos una infestación por Dactylogyrus, ¿sí? En piel. En la foto superior izquierda en piel y en las 3 fotos restantes en branquias. Observan cómo se fijan y en cómo se alimentan allí. Se están alimentando, ¿okay? En las branquias, afectando las lamelas. En la siguiente diapositiva, estos Dactylogyrus, ¿sí? Las características 4 celos allí. Aquí en Venezuela, pues en la siguiente diapositiva, antes de este comentario, en la siguiente diapositiva, pues se observa un tremátodo monogeneo en el filamento braquial, en un corte histológico de alevinos de cachama. En juveniles, los tremátodos monogeneos estuvieron asociados con protozoarios en una patología branquial, con signos clínicos monogéneos en 33% y monogéneos solo un 33%, y en asociación con protozoarios en un 57%. Estos estudios en Colombia. Cuando no hay signos clínicos como tal, la presencia es baja.
¿sí? La carga parasitaria es baja. Se ha encontrado hasta en un 5%. A continuación, los trematos digeneos. Yo estoy señalando allí dos especies que se han conseguido con mayor prevalencia. Sin embargo, hay otras especies como además del Diplostomon diatrema, el Clinostomon y otras más. Son las llamadas puntos negros en los peces, ¿no? Eh, Son parásitos pequeños con tallas que van de 2 a 20 milímetros. Poseen ventosa en la parte oral y ventral y son deprimidos. Son endoparásitos del ciclo de vida complejo, en el cual los peces pueden llegar a ser el hospedero final. Es decir, vida compleja significa que necesita varios hospederos para poder transformarse y desarrollarse. Los tremátodos adultos comúnmente se encuentran en el tracto digestivo, los tremátodos, las formas adultas, pero las formas larvarias se encuentran en los músculos o en otros tejidos como los ojos o el cerebro. En la siguiente diapositiva muestro a manera general el ciclo de vida de los tremátodos digeneos. De una manera sencilla, encontramos ahí las formas libres, en la parte inferior las formas libres o cercarias, ¿sí? Que tienen varias vías de contagio. Una, cuando llegan inmediatamente a un pez, ¿sí? Llegan primero a un pez, pueden llegar a un pez y pueden llegar a un insecto, ¿sí? También. En el caso del pez, estas formas cercarias se transforman en metacercarias, se enquistan, ¿okay? Este pez puede ser consumido por un mamífero, por aves o por otro pez. Y allí se transforma en la forma adulta nuevamente, ¿no? En el intestino, estas formas adultas en el intestino producen los huevos y estos huevos quedan en sus formas libres, se transforman en miracidias y de esta forma como miracidia pueden infectar a moluscos generalmente, ¿ok? Y los moluscos van a excretar las formas de cercaria, ¿ok? Cuando son consumidos por insectos, igualmente dentro del insecto las formas cercarias se transforman en metacercarias y estos insectos son consumidos por otros peces, y allí el pez ya resulta ser el hospedero final, ¿ok? El hospedero final, en la forma adulta en el intestino, producen los huevos. Estos huevos quedan libres, en el ambiente se transforman en miracidios que pueden infectar a moluscos generalmente. Y el molusco va a producir las cercarias para nuevamente producir o iniciarse el ciclo de cultivo, ¿ok? Allí luego, en la siguiente diapositiva, muestro son fotos mías de unos alevines juveniles ya. No, perdón, alevines. Sí, eran alevines, correcto. Ahí está la talla. De cachama híbrida, parasitados con estas formas de tremátodos, ¿sí? Esto sí es verdaderamente lo que se denomina puntos negros. Y en la siguiente diapositiva vemos estas mismas formas en un cortes histológicos. Se encuentran debajo de la epiderme, en la dermis, enquistados. Forman las formas adultas, migran hacia el músculo o hacia otros tejidos como el cerebro, los ojos, y luego se pueden enquistar allí, ¿okay? Cuando llegan al músculo se enquistan y son difíciles, tienen que haber condiciones favorables para que luego vuelvan, se liberen y puedan contagiar a otros individuos.
A continuación vamos a ver la enfermedad denominada mixosporidiasis, causada por Mixosporidium, los géneros Mixosporidium, Geneguya y Mixóbulos. Son organismos eucariotes simples. Se ha reportado mortalidad en cachama blanca en Colombia y se han encontrado también en sistema digestivo de cachama blanca en Colombia, pero sin morbilidad alguna. Son especies que pueden ser de parásitos que pueden ser potencialmente zoonóticos. Esto lo señala Slava, el profesor Slava, lo señaló en el 2001, ¿no? Se ha observado mortalidad de alevines juveniles de cachama blanca cultivada por posible eneguya en Colombia. Posiblemente bajo ciertas condiciones estos estos mixosporidios son capaces de producir lesiones severas que comprometen la vida, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Pero fundamentalmente se ha encontrado inclusive sin morbilidad alguna, ¿ok? En la siguiente diapositiva vemos una imagen de un dibujo del mixóbulos, y en las otras diapositivas quistes de mixosporidios en infectación mixta con pisinodiño en branquias de cachama blanca, ¿ok? Cachama blanca, en branquias, tanto en la imagen superior izquierda como en la imagen inferior derecha. La superior derecha corresponde al sistema digestivo. ¿Sí? Mixosporidios en el sistema digestivo. ¿Okay? A continuación vamos a ver las enfermedades causadas por crustáceos, especialmente los géneros Lerna, Perulernae y Ergastulus. En la siguiente diapositiva vemos imágenes de estos géneros. El Lernea o Lernae, Ergastulus, y en la siguiente diapositiva los mismos, ¿sí? Tanto machos y hembras. En el caso de Ergastulus y Lernae, pero en el caso de Perulernae gamitana y Perulernae pirapitingui, que se han observado aquí en Venezuela, fueron inicialmente observados en Perú, tanto en Tambaquí, cachama negra, Colosoma macropamo, como en Pirapitingue, cachama blanca, esos se han observado aquí. Yo los he observado pero en híbridos de cachama. Pero lamentablemente no he podido diferenciarlos plenamente, ¿no? Pero sí los he observado. En la siguiente diapositiva se muestran los resultados de un examen realizado en Colombia, evaluando la prevalencia de parásitos en branquias de cachama blanca, diferenciados por grupos etarios. Lo primero que hay que observar son en la parte inferior, el eje de la X, diferentes parásitos. Y los colores serían los grupos etarios. Perfecto, los diferentes colores serían los diferentes grupos etarios. Observen ustedes las tres últimas, ¿no? Pisinodidium, Trichodina, Ictiotirio, los protozoarios. El resultado que se obtiene en este trabajo es diferente a lo que yo observé. Aquí, en la condición de alevín, estos tres parásitos están presentes en menor cantidad, en menor carga parasitaria. Mientras que en prelevante y en gorte, la carga parasitaria es mayor que en alevín. Yo no observé eso aquí, ¿no? Aquí observé que en condición de alevín estaba la carga parasitaria de protozoarios era mayor, y en condición de juvenil, la carga parasitaria era mucho menor, ¿ok? En estos protozoarios. En cuanto a mixosporidios, se observa casi lo mismo también, ¿sí? Condición igual, alevín es bajo,
y prevalente en el grupo de prevalentes y engorde, la carga parasitaria era alta en mixoporidios, igual que en tremátodos. En tremátodos sí, el resultado es similar a lo obtenido por mí, ¿no? En tremátodos la carga parasitaria en alevines era baja y en estado de prelevante y engorde era alta. Sí, es lo único. Pero a manera general, ya el color azul se observa que la carga parasitaria de todos estos parásitos va disminuyendo en la medida que se incrementa la edad o va creciendo el individuo, los peces. Perfecto. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algunas correcciones a lo que he señalado allí, ¿no? Poco a poco, de acuerdo a lo que pude en la revisión que hice sobre el material, hay algunas cosas que por algún motivo, apuro, bueno, dejé de decir o dije mal, ¿sí? Entre ellas las siguientes, ¿no? La primera, el piscinodiño no es un protozoario ciliado, es un protozoario dinoflagelado. Así ha sido señalado, catalogado. ¿Ok? No tiene cilio, por tanto no se adhiere o se ancla en el tejido del hospedero por cilios. Lo hace a través de un tipo de apéndice, ¿sí? Una estructura especializada. Y allí, por supuesto, le permite fijarse y allí puede alimentarse y sobrevivir en el entorno. ¿Ok? Es la primera observación. En cuanto a tremátodos digeneos, yo solo mencioné dos, ¿no? Diplostomon y Diatrema. Sin embargo, porque han sido los que se han reportado aquí en Venezuela. Sin embargo, en Brasil se ha reportado Postodiprostomum y Aplorchis. Yo también había mencionado el Clinostomon. Este también es otro género de los tremátodos digeneos que han afectado o que afectan a la cachama. A la cachama y otros peces de aguas cálidas. Otra observación es que cuando estoy hablando del ciclo de vida de los tremátodos digeneos, al final señalo ciclo de cultivo, ¿no? No es ciclo de cultivo, es ciclo de vida del tremátodo digeneo. Ahí mismo, en esa misma parte de los tremátodos digeneos, cuando muestro la figura de unos pececitos afectados por los puntos negros, yo digo que son juveniles, alevines. No, ya son juveniles, son peces cachamas juveniles. Se ha señalado siempre que los alevines o dedinos son hasta 1 pulgada aproximadamente de longitud estándar o total, ¿sí? 1 pulgada, ¿sí? Un dedo. Allí mismo no son las formas adultas las que migran, ¿no? Las que migran hacia los diferentes tejidos, son las formas inmaduras o juveniles.